Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Macroeconomía 1 de la semana número 9. ¿Ok? Puedo oficialmente decirles que ya terminaron su curso de macroeconomía básico y que ahora estamos pasando a un curso de macroeconomía avanzado, en el cual entonces nos vamos a adentrar en las relaciones macroeconómicas, en la teoría económica que explica la conducta de los consumidores, la conducta de los productores y por qué la economía funciona como funciona, ¿sí? Ya se acabaron las estadísticas, sino que ya ahora es desarrollar modelos. Como todos los modelos, va a haber supuestos en los cuales se va a funcionar cada modelo. ¿Okay? O sea, hay un gran modelo que llamamos más o menos modelo de equilibrio general, y sobre ese se establecen supuestos que permiten ubicarnos si estamos en el corto o en el largo plazo, y eso depende de si los precios son flexibles o si los precios son variables, son fijos, o algunos precios son fijos, y al final a lo que apunta esto de que si los precios son fijos o si los precios son flexibles, es a cómo es la relación del PIB real con el PIB potencial. Entonces, todos estos indicadores tienen que ir quedando muy, muy claros. Además, esas decisiones de los agentes económicos, terminaba yo la clase pasada diciendo que tiene que ver con los precios relativos, que un precio como tal, lo habíamos dicho la clase pasada, es la relación a la que se intercambia dinero por un bien o servicio. Ese es el precio de determinado bien. Ya cuando nosotros empezamos a hacer comparaciones de ese precio y valoraciones sobre ese precio, para lo cual usamos otras variables de forma de comparar, ya ahí estamos en el escenario de los precios relativos. Y las dos distinciones son muy importantes porque los precios nominales o los precios lo que nos permiten es obtener los valores nominales de las variables, y los precios relativos son los que conducen nuestra conducta, ¿ok? Entonces, bueno, de lo que se trata, mis queridos muchachones, es que ya estamos adentrándonos a lo que se llaman aspectos teóricos, ¿ok? Y dentro de estos aspectos teóricos vamos a estar trabajando con modelos y supuestos, ¿ok? Entonces, más o menos que hemos avanzado, hemos establecido que por un lado tenemos el nivel general de precios, ¿ok? Ese precio representativo de toda la economía, y hemos dicho que ese precio, ¿verdad? En líneas generales es la relación a la que se intercambia dinero por otro bien o servicio, ¿ok? Por eso existen los precios. Si nosotros pudiéramos intercambiar unos bienes por otros sin las complicaciones que eso implica, si no necesitáramos el dinero, pues siempre nos estuviéramos moviendo en un escenario de precios relativos. Pero como no es así, sino que necesitamos el dinero para poderlo intercambiar por otros bienes, por eso existe esta variable de nivel general de precios. Entonces, este es el precio de los bienes y servicios, y que, repito, conocemos con la variable P. ¿Ok? Hay otros precios, como no, está el precio del salario, que lo conocemos con la letra W, ¿sí? Está el precio, que entonces es la valoración del salario, está el precio del dinero, que lo conocemos como tasa de interés nominal, está el precio de una moneda por otra, que lo conocemos como tipo de cambio nominal. ¿Okay? También tenemos el PIB nominal como
la valoración de la producción a los precios de un año determinado. ¿De acuerdo? Todo esto entra, repito, dentro de la categoría de variables nominales. Si nosotros queremos saber nuestro sueldo nominal, multiplicamos el precio por la cantidad de horas que trabaja, tenemos el ingreso nominal. La tasa de interés tiene su forma de calcularlo, ahorita lo vamos a ver, y el tipo de cambio. Cuando nos referimos a los precios relativos, muy importante que cuando ustedes escuchen la palabra de precios relativos, de lo que se está hablando es de un precio, ¿verdad? Que está siendo valorado con respecto a otros. Es decir, precio de un producto con respecto, precio de un producto con respecto a otro bien o a otra medida. A otro bien o a otra medida. Entonces, nosotros hablamos mucho de costo de oportunidad como la relación del precio de dos bienes. Hablamos mucho de ingreso marginal, de costo marginal, y todo eso al final, jóvenes, lo que son indicadores relativos que permiten a los productores y a los empresarios valorar el precio de un bien. Es decir, cuando nosotros tenemos en un mercado específico la curva de oferta y de demanda y tenemos el precio, las decisiones de estos agentes económicos dependen de la valoración que le dan a ese precio. ¿Qué otro tipo de precios relativos tenemos en la economía y que son muy importantes? El precio relativo del salario es el salario nominal entre el nivel general de precios. ¿Ok? Es decir, es lo que llamamos salario en términos reales o salario real. Cuando nosotros tenemos el precio relativo del dinero, lo que hacemos es que a la tasa de interés nominal, ¿verdad? A la tasa de interés nominal le restamos la inflación. Y eso nos permite obtener la tasa de interés real. El precio relativo al dinero es la tasa de interés real y que la tenemos como una R, ¿sí? Fíjense que nosotros decíamos que el precio relativo siempre era una proporción, dividíamos algo entre algo, pero también puede ser una resta. ¿Cuándo va a ser una resta? Cuando estamos hablando de términos de variaciones, ¿ok? Por ejemplo, también tenemos el precio relativo del tipo de cambio, que es el tipo de cambio real. En este caso vamos a tener el tipo de cambio nominal dividido, ¿cómo se llama? El tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios internacionales o la relación de precios internacionales entre los precios nacionales. Lo que estamos diciendo aquí es que, lo que estamos diciendo aquí es que el diferencial de la inflación de la economía nacional con respecto a la economía extranjera tiene que ser tomado en cuenta para obtener el tipo de cambio real. Entonces, espero que con esto se entienda, jóvenes, que esto es lo que permite desarrollar el concepto de los clásicos que se llama la dicotomía clásica. La dicotomía clásica, ¿verdad? Es esa visión de los clásicos de que el dinero es como un velo en la economía, ¿sí? Que genera solo
variables nominales, ¿ok? PIB nominal, ingreso nominal, producción nominal, tipo de cambio nominal, siempre valores nominales, ¿ok? Es esa visión de los clásicos de que el dinero es como un velo en la economía que genera solo variables nominales. Las variables reales se determinan sin tomar en cuenta o descontando efecto de los precios. Si lo quieren ver más clarito, la dicotomía clásica tiene que ver con el hecho de que los precios se ajustan para mover las variables generales, las variables nominales, y no tienen impacto sobre las variables reales, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Levantaste la mano. No me puedo ir para ver quién levantó la mano, pero ¿quién tiene una pregunta? Yo levanto la mano. Dime. La parte del precio relativo del dinero es, TCN es tipo de cambio nominal. TCN es tipo de cambio nominal y TCR es tipo de cambio real, ¿sí? Ajá, pero es TCN por P sobre P. Ajá. Esta P Y eso no daría 1. con este asterisco, no, fíjate que esta tiene un asterisco y esta no. Ajá. Esta P con este asterisco son los precios internacionales. Los precios Okay. de la economía internacional o la economía extranjera con la que estemos intercambiando bienes y servicios, es decir, sí, el precio, vamos a decirle precio todavía, y el precio de los bienes nacionales, ¿ok? Dicho de otra forma, el IPC de la economía extranjera con la que estamos haciendo comercio. Acuérdense que el tipo de cambio existe porque tenemos intercambio de bienes y servicios con otra economía de otro país, ¿sí? Y tenemos el nivel de precios internos, ¿ok? Ok, gracias, profe. ¿Cómo no, mi amor? Fíjense que no solamente existe el dinero, ¿verdad? De la relación de la cantidad de dinero y los precios, surge la inflación. ¿Okay? Resulta que hay una variable macroeconómica que se llama inflación. Acuérdense que la conocemos con la variable PIB, ¿ok? La inflación. Y resulta que la inflación es la variación porcentual ¿de qué? Del nivel general de precios, ¿no es así? ¿Okay? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Sí. fíjense, nosotros habíamos visto que la inflación era algo que podía ser esperado o que podía ser habernos tomado por sorpresa. Entonces aquí aparece una combinación que también es importante. Una cosa es el nivel general de precios, pero también existe una variable que se llama EP, que es que, ¿qué me pasó aquí? Espérense, se me cambió el teclado. Un segundito que se me cambió el teclado. Ay, con la lenta que es milagro. Ya se va a poner. Ok, entonces, que está aquí es nivel de precios esperado. ¿Ok? Y eso es muy importante porque resulta que los agentes económicos se manejan en torno a las expectativas. ¿Ok? Y cuando el nivel de precios que se obtiene en la economía es igual al nivel de precios que se esperaba que ocurriera, pues entonces seguimos con este principio de la dicotomía clásica de que las, ¿cómo se llama? Los variables nominales pueden ir por un lado y las variables reales por el otro. O que los precios se van a mover de manera que se obtenga cualquier impacto del dinero va a ser recogido solo por las variables nominales y en ningún caso
el dinero va a poder tener influencia sobre las variables reales. Por cierto, ¿cómo se llama esa situación en la cual el dinero no tiene ninguna influencia sobre las variables reales? La neutralidad del dinero. Neutralidad del dinero, correctamente. Entonces, para que se cumpla la dicotomía clásica y sobre todo la neutralidad del dinero, mira, verlo aquí, neutralidad del dinero, tenemos que estar entonces, la del dinero, la cantidad de dinero, solo influye en los precios. Tranquilo que esto lo vamos a seguir desarrollando. Estamos dando la idea general, ¿ok? Para que eso ocurra, tiene que ser que como quiera que sea, los precios a nivel global van a tener un movimiento y van a generar inflación, tiene que ser que la inflación que esperaban los agentes económicos sea la que realmente ocurra. Porque si eso no es así, se genera una situación en la cual la economía no está en el corto plazo, en el largo plazo, sino en el corto plazo, y allí se rompe la neutralidad del dinero. Entonces, vamos a dejar eso como un primer plano de la información. Obviamente aquí me falta dentro de este esquema de variables reales, una variable muy importante que es el PIB potencial. PIB potencial. Este PIB potencial, como esa variable que se obtiene, ¿verdad? Los empresarios, los empresarios combinan capital, ponerlo con sus siglas, capital, trabajo, trabajo y tecnología para producir bienes y servicios, ¿ok? Y para ello las únicas valoraciones que toman son los precios relativos. No se están fijando en el nivel general de precios y más concretamente es imposible decir que no tienen expectativas de cuánto va a ser el nivel general de precios, sino que son asertivos. El nivel general de precios que ellos esperan es el que finalmente ocurre. De manera, jóvenes, que debemos recordar entonces que existe un PIB potencial y que ese PIB potencial es el que se produce cuando, ay, ¿por qué esto me sale tan grueso? Es el que se produce cuando todos los precios son flexibles, es decir, es un PIB potencial que está más o menos por aquí. ¿Cuáles son las variables que van en esta gráfica? Si esta gráfica es la de función de producción. Lo hice rapidito. Precio y cantidad. Ajá. Y el precio como, no, precio y cantidad no, en la función de producción va la cantidad. Trabajo, profe. Exactamente. Vamos a tener de este lado el PIB, ¿sí? Y de este lado vamos a tener la cantidad de trabajo. Fíjense que para entonces los clásicos no hay forma de que el PIB real sea diferente del PIB potencial. Para los clásicos estamos en un escenario donde el PIB real, el que finalmente ocurre en la economía, es igual a el PIB potencial, el máximo que puede alcanzar la economía cuando todos los precios son flexibles. ¿Cuánto es la brecha del PIB en este punto? ¿Quién se acuerda? 0. Así es, la brecha del producto, también se le llama brecha del producto, es 0. Es 0. La brecha del producto es 0 y entonces repito, todo esto ocurre cuando el nivel de precios esperado
coincide con el nivel de precios de la economía. Esto es importante entenderlo para seguir entendiendo la diferencia entre lo que es la economía de corto plazo y la que es la economía de largo plazo. ¿Copiaron todo lo que se iba a copiar en esa primera hoja, jóvenes? ¿Sí? ¿No? Creo que me alcanza por aquí, porque... Fíjense, en el largo plazo, entonces, nosotros dijimos que la oferta agregada era ¿de qué manera? ¿Quién se acuerda cómo es la oferta agregada en el largo plazo? ¿Qué pendiente tiene? ¿De qué Es forma plena, es? profe. Es una línea vertical. Una Una línea línea. vertical. Canta, son muchachitos que estén pilas, ¿sí? Es decir, este nivel de producción que está aquí, vamos a hacerle una flecha, este nivel de producción que está aquí, es este y solamente este, ¿ok? No hay más. Por eso es que también el PIB potencial se le pone un techito arriba para decir que es una decisión de los empresarios y que eso depende de la combinación de capital y trabajo que hagan. Entonces, esta es una gráfica sencilla, un modelo básico de oferta agregada y demanda agregada. Y entonces, de este lado, ahora sí, de este lado va a ir el ingreso y de este lado va a ir ¿qué variable? El nivel de producción total, ¿verdad? El nivel de producción total. La demanda agregada en este enfoque de largo plazo, ¿verdad? Va a ser como así, ¿verdad? Esta va a ser la demanda agregada, ¿ok? En este esquema, ¿qué papel cumple el dinero y cómo es la relación de la demanda agregada con la oferta agregada? Bueno, lo que nos permite entender cómo es esta relación del dinero con el mercado de bienes y servicios es una teoría que se llama ¿cómo? ¿Cuál es la teoría que relaciona el dinero, el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios? La teoría cuantitativa. Cuantitativa. Sí, tenemos entonces que, según la teoría cuantitativa del dinero, teoría cuantitativa, ¿cómo dice la teoría? Cantidad de dinero que es M, ¿verdad? Por velocidad del dinero va a ser igual a precio, a este nivel general de precios que está aquí, por el PIB real. Y en el largo plazo resulta que este PIB real es el PIB potencial, es decir, tiene esa flechita que está allí. Y que habíamos dicho de la velocidad del dinero en el corto plazo, que era ¿cómo? Constante. Que era constante, ¿verdad? Y los clásicos son los que manipulan esta ecuación de manera tal que dicen que si yo paso este nivel de precios para acá, me queda M entre P y digo que esa es la demanda de dinero en términos reales y de este lado esto me queda 1 entre B por I, ¿verdad? Y eso me permite entonces que yo diga que si yo sustituyo M por P como L para colocar que esa es la demanda de dinero, me permite decir y 1 sobre K lo cambio por una constante K, me permite que yo pueda decir que la demanda de dinero en sí realmente lo que es una proporción de las necesidades de bienes y servicios que tienen las personas, ¿ok? Esto le permite a los clásicos decir que el efecto de la cantidad de dinero en la economía
lo único que va a hacer es desplazar la curva de demanda agregada. O sea, que cada vez que el Banco Central se le ocurra la brillante idea de aumentar la cantidad de dinero, todo ese efecto se va a ir vía precio y lo que va a ocurrir es un desplazamiento de la demanda agregada. Es decir, no va a haber aumento de la producción, por eso es que es el término de la neutralidad del dinero, sino que lo único que vamos a tener es que si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, eso solo se va a traducir en niveles de precios más altos, ¿sí? Fíjense, niveles de precios subiendo. No movemos el ingreso para nada, es inamovible. Y la única variable que se modifica es precio. Podemos tener un nivel de demanda agregada al nivel de precios P1, un nivel de demanda agregada al nivel de precios P2 y un nivel de demanda agregada al nivel de precios P3. ¿Ok? Todo esto, repito, este sí es la cantidad de dinero es 200, este sí es la cantidad de dinero es 300, esta sí es la cantidad de dinero es 400. Por eso es que a largo plazo nosotros decimos que el Banco Central es el responsable del nivel de precios, ¿ok? Fíjense que aquí lo pueden ver. Si ustedes sustituyen aquí los precios, como están manteniendo esto constante, la variable que va a originar el ingreso son los empresarios, la velocidad viene dada y se mantiene constante, de manera que la cantidad de dinero es la que determina el nivel de precio. No solamente eso, sino que también determina el nivel de inflación. ¿Cómo hacíamos para calcular la cosa a nivel de inflación? Decíamos, bueno, la inflación es ese aumento de los precios y ese aumento de los precios va a responder a cuánto sea el crecimiento o la variación de la cantidad de dinero más cuánto sea la variación de la velocidad del dinero menos cuánto sea la variación del PIB, ¿cómo se llama? El PIB real. Y entonces, como esto no varía cuando cambian los precios y como esto también permanece constante, todo crecimiento de la cantidad de dinero va a generar inflación, ¿sí? Todo eso se saca de esa ecuacioncita de la teoría cuantitativa del dinero. Por mucho tiempo se le pidió bastante a esa ecuación, ¿sí? Y de paso se mantiene, o sea, sí se tiene claro que la economía, cuando está cerca de su máxima capacidad de producción, es decir, cuando tiene el PIB potencial en su máxima capacidad, cualquier intento de política económica hace esto, sobre todo de política monetaria en este caso, hace esto que dicen los clásicos. Se va generalmente solo en aumento de precio, ¿ok? 2 personas levantaron la mano, pregunten. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la dicotomía, porque aunque la entiendo, o sea, no termino como de procesar cómo es eso de que solamente se afectan las variables nominales. Nada, fíjate, por ejemplo, este es el PIB real, ¿verdad? Espero que ponerte otra vez la ecuación cuantitativa del dinero te ayude. M por B igual a P por I. Fíjate, cuando tú quieres saber si la economía realmente creció en términos de mayor producción, ¿qué PIB utilizas? ¿El PIB nominal o el PIB real? El real. El PIB real, ¿verdad? De manera que tú quieres saber qué ocurre con el PIB real. Entonces, ¿qué se hace en economía? Se calcula el PIB nominal, ¿sí? Y entonces se calcula el nivel general de precios, es decir, la producción es valorada a los precios del año corriente,
pero la producción también es valorada a los precios del año constante y entonces nosotros sabemos si hay crecimiento económico y si hay crecimiento de los precios. ¿De acuerdo? Además, Sí. entonces Ok, nosotros ok. hemos dicho que existe la política económica y que la política económica es esa capacidad que tienen los bancos centrales y los gobiernos de mover sus variables para estimular el crecimiento económico. Al final, lo que tú quieres hacer cuando haces eso es que quieres mover la demanda agregada y que esa demanda agregada genere un impulso por el lado de la oferta y se pueda producir bienes y servicios, ¿sí? Para que todo eso ocurra, tenemos que estar en un escenario donde no se cumple la dicotomía clásica. ¿Por qué? Porque si resulta que esta oferta no responde al nivel general de precios, sino que tiene esta forma que está aquí, responde a las decisiones de los agentes económicos, entonces resulta que cualquier intento de mover la cantidad de dinero no va a afectar la economía, sino que todo se va a ir vía precio. ¿Ves? Entonces, al final, ¿cómo entienden los clásicos esto? Los clásicos dicen, bueno, resulta que el dinero tiene que existir, no hay otra manera, porque lo necesitamos intercambiar por otros bienes y servicios, pero en el largo plazo el dinero solamente afecta a los precios. ¿Okay? De manera que siempre que haya un cambio por el tema del dinero, a quien va a afectar es al PIB nominal, al salario nominal, a la tasa de interés nominal, pero nunca me va a afectar a los precios relativos. De hecho, los precios relativos van a tener descontado ese efecto que ocurre en los precios, ¿sí? O sea, por eso se llama dicotomía, porque dicen, bueno, no hay ningún problema, las variables reales van a funcionar por un lado y las variables nominales van a funcionar por el otro sin que haya cruce, sin que haya interacción desde las variables reales a las variables nominales y de las variables nominales a las variables reales. Y para que eso ocurra, esta línea tiene que ser vertical, ¿sí? Tiene que cumplirse que la producción de bienes y servicios está en su PIB potencial. ¿Mejor? Sí, profe. O sea, es decir que según ellos, si aumentas la cantidad de dinero, la producción no se va a ver afectada. Así es. La cantidad, Ok. el dinero no afecta la producción real. Ok, y eso en la vida real no es tan así, ¿correcto? Exactamente, pero al final el punto es que si están así en determinadas circunstancias, no están así en determinadas circunstancias. Y Ok. estas determinadas circunstancias no son otra cosa sino la forma de la oferta agregada. Vamos a volver a recapitular eso antes de seguir con el resto de la explicación de los aspectos teóricos. Fíjense, jóvenes, parece mentira, pero una discusión que ha sido interesante, amplia y la que ha habido mucho es en este tema. Fíjense, al final, es más, te voy a dibujar, antes de hacerte esto, te voy a dibujar cómo es la línea de oferta. De repente pude haber hecho, ¿verdad? Fíjate, la línea de oferta arranca de forma horizontal. Tiene una forma que entonces es creciente y después llega a ser vertical. Eso significa que aquí estaríamos en un escenario de precios rígidos, aquí de absolutamente precios rígidos, ¿ok? Todos. Y entonces en este caso la producción obedece a lo que quiera la demanda, no importa para nada la oferta. La oferta se adapta a lo que la demanda diga. Tenemos luego esta parte aquí de oferta agregada creciente en la cual se rompe la dicotomía clásica. ¿Por qué? Porque resulta que aumentos en los precios generan aumentos de la producción de bienes y servicios. Pero luego tenemos un tramo y que la economía tiende a este tramo. Por eso es que los clásicos no han desaparecido, porque resulta que la economía siempre busca su tendencia de largo plazo. Es decir, el PIB real siempre está girando en torno al PIB potencial. Entonces, por favor, imagínense que tú una línea recta. Resulta que la oferta puede ser de esta forma. Repito, todo esto es oferta agregada.
Obviamente, para entender el escenario en el que nos estemos manejando, aquí nos falta una señora que es muy importante, que es ¿quién? ¿Cómo se llama la compañera de la oferta? Demanda agregada. La demanda agregada, ¿verdad? Entonces, fíjense, resulta que no es lo mismo estar por aquí y que esta sea la demanda agregada, o estar por aquí y que esta sea la demanda agregada, o estar por aquí y que esta sea la demanda agregada. Todos estos son puntos de equilibrio de arranque, ¿sí? Si la economía está aquí, decimos que la economía está produciendo en su PIB potencial, ¿ok? Aquí cualquier intento, cualquier movimiento que le ocurra a la demanda agregada se puede desplazar por expectativa, la demanda agregada se puede desplazar por movimientos de las exportaciones netas, se puede desplazar por política fiscal, se puede desplazar por política monetaria, ¿sí? Por expectativas muy optimistas del lado de la inversión, ¿ok? Entonces, si es aquí donde ocurre el crecimiento o el desplazamiento de la demanda agregada, todo el efecto, ¿quién lo va a recoger? Los precios, ¿verdad? Todo el efecto lo va a recoger los precios. Significa que aquí se cumple el esquema de los clásicos. Recuerden, esto es demanda agregada 1 y esta es demanda agregada 2. Resulta que si estamos en este escenario y lo hacemos aquí, aquí ocurre el desplazamiento. Si quieren, incluso imagínense que no es un tema de política monetaria y fiscal, sino simplemente un tema de expectativas. ¿Aquí qué va a ocurrir? ¿Hay aumento de la producción de bienes y servicios o no? Ah, por cierto, déjenme que me falta aquí poner que este es Y y que esta es la Y potencial. ¿Hay aumento de producción de bienes y servicios aquí, jóvenes? Si estábamos en este punto y ahora estamos en este punto. Sí, sí hay. Hay aumento. Entonces, aquí, repito, se empieza a romper la rigidez que dicen los clásicos y un desplazamiento de la demanda agregada sí genera aumento de la producción de bienes y servicios. Y obviamente en este esquema es el caso que llamamos keynesiano extremo, en el cual esto es una maravilla, porque ni siquiera hay efecto en el nivel de los precios, sino que el desplazamiento de la demanda agregada se va todo para crecimiento del PIB real. ¿Ok? Entonces es más o menos así la cosa. Obviamente ya no hacemos la demanda agregada así, sino la hacemos con las tres curvas. Una de oferta agregada vertical, una de oferta agregada de corto plazo creciente y la demanda agregada obviamente con su pendiente negativa. Nos vamos a la segunda parte de la materia. María Valentina, te doy la palabra para la próxima. Así que se nos acabó el tiempo por ahorita. Dale, profe, igual Nos ya vemos la resolvió segunda mi hora. duda. Ok.